Hola a todos, buenos mediodías, buenas tardes, depende de dónde estén. Estamos con un nuevo diálogo de diseño y comunicación aquí en este ciclo que hemos comenzado el año pasado en la Universidad de Palermo en Argentina, la Facultad de Diseño y Comunicación, y la editorial y la revista Experimenta aquí en España. Un espacio que saben que está pensado para reflexionar, es un diálogo, lógicamente, sobre el diseño, sobre la comunicación, sobre la creatividad, sobre todas las áreas que están de alguna manera hermanadas en estas temáticas y cómo influyen en la sociedad actual y los múltiples cruces que se dan en todas estas especialidades. Hoy tenemos un invitado muy especial, vamos a tener el placer de conversar con Pablo Dávila Castañeda. Pablo es creativo, diseñador, también está especializado en narrativas, de allí la temática a la que hoy con la que hoy nos vamos a enfocar, y aplicada a estas narrativas especialmente a proyectos culturales, sociales y audiovisuales. Es una de sus facetas más salientes. Es escritor y autor del libro, por ejemplo, La vida gráfica de las películas, que aquí lo tienen, como siempre mostramos lo que tenemos. Ujú, Es un librito importante en tamaño, que vamos a hablar obviamente del libro sobre esto, que es una obra que explora todo lo que tiene que ver con el universo visual que hay alrededor del cine, fundamentalmente, y todo aquello que no se ve en una película, todo lo que está detrás y lo que está al principio y al final muchas veces de las películas, y que muchas veces no se le da tanta importancia, que va desde el grafismo, el storyboard o el diseño narrativo audiovisual. A lo largo de su trayectoria, Pablo, como se sabe, estoy leyendo como siempre esto, ha trabajado en promoción cinematográfica y sobre todo en narrativa, como decía antes, aplicada y comunicación cultural, además de desarrollar proyectos vinculados a la transformación social. Pero también tiene una faceta de escritor y de autor en el campo de la ficción. Esta narrativa llevada a otro terreno, y es la ficción literaria, justamente, con una novela como Ellos Encantados, que es una novela que ha tenido muy buen recorrido y mucho éxito, y actualmente está terminando ya la segunda novela que también vamos a editar aquí muy pronto. Y lo que hace con todo esto es ampliar su trabajo y su campo en lo que tiene que ver con la escritura narrativa y el relato contemporáneo. La conversación, entonces, decía, hoy va a girar en torno a esto, de la idea central de cómo el diseño y la comunicación construyen narrativas y relatos capaces de dar forma a nuestra percepción, algo que muchos de nosotros sabemos, pero que muchas veces digamos que no se analiza en profundidad. Porque sabemos que detrás de cada película, detrás de cada marca, de cada espacio, de cada objeto o de cada experiencia, siempre hay una narrativa que fundamentalmente ordena, también emociona y, por supuesto, que conecta. Así que, sin más, le doy la bienvenida a Pablo. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? muy buenas, Marcelo. Pues muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias. Deseando aquí entrar en materia. Vale, decíamos que en realidad en tu caso las facetas son múltiples, ¿no? Y cuando dijimos vamos a hacer este diálogo, bueno, lo primero fue dónde nos vamos a enfocar. Y nos vamos a enfocar inicialmente en un tema que tiene que ver con tu interés personal desde hace mucho tiempo y con el que vienes trabajando, que son las narrativas, lógicamente. Y tu trayectoria cruza, como decía al principio, cine, audiovisual, comunicación, literatura. ¿Qué lugar ocupa hoy esta idea de la narrativa como herramienta entre las diferentes disciplinas creativas? Pues yo no tengo como una respuesta así académica para eso, pero sí que puedo decir que en mi experiencia, lo de la narrativa, me ha servido para darle una dimensión nueva a mi curro a mi trabajo como diseñador, ¿no? Yo fui diseñador gráfico especializado en cine durante mucho tiempo y darle como una noción narrativa a ese trabajo, como que lo potenció, porque los diseñadores parece muchas veces que somos como envolvedores de regalos, ¿no? Que llegamos al final de una cadena para ponerlo bonito, que es una frase que dicen muchos clientes. Pero si tú basas el diseño en un mensaje bien construido, bien pensado a conciencia y tal, el diseño es una consecuencia, ¿no? De ese trabajo que yo llamo narrativo. Y entonces, pues sí, yo creo que es una cosa que se está incorporando en muchas facetas de
de la creatividad, ¿no? Pues eso, pensar muy bien el mensaje antes de colocarlo en tipografías, en colores y en imágenes. El concepto de narrativa muchas veces está un poco, hoy por hoy está un poco, digamos, es confuso, porque se habla de relatos y el relato con una carga ideológica Ya. muy potente y en la era de la posverdad, digamos, el relato, y en este caso la narrativa, puede incluso llegar a tener mala prensa. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de narrativa, estamos hablando de otra cosa. Claro, pues es que narrativa es contar algo, o sea, eh, eh, determinar qué cuentas para provocar una reacción, ¿no? En un público determinado. Entonces, pues sí, eso se puede hacer de muchas maneras diferentes en muchos contextos y a veces pues con objetivos muy interesados, ¿no? Pero al final el diseño, el diseño es comunicación y entonces pues eso de la ¿Crees que el diseño ha pasado en esta instancia, y el diseño gráfico en particular, pero el diseño contemporáneo, digo, a esto de comunicar mensajes? Digamos que siempre se dijo que el diseño y la gráfica, el diseño gráfico en particular, tenía o tiene como objetivo comunicar determinados mensajes. ¿Crees que ha roto de alguna manera esa barrera de la comunicación de mensajes para centrarse en la construcción de universos narrativos mucho más completos? Pues mira, por ejemplo, en un campo que yo conozco bien, que es el de la promoción de cine, que es el que hemos desarrollado en este libro de la vida gráfica de las películas, claramente sí, porque antes, por ejemplo, las películas se promocionaban, pues eso, a partir de que la película estaba terminada, ¿no? Y ahora hay una narrativa creciente que en el libro cuenta Luis León de Equipo Sopa. Hay una tendencia creciente a eh, entrar en las películas desde la fase de guión para identificar qué puntos fuertes se pueden comunicar e ir vertebrando eso desde que la película está todavía sin hacer, para que cuando llega la fase de estreno ya haya una narrativa construida para comunicar la película con su público, ¿no? Entonces, la película es una narrativa en sí, pero el estreno, la campaña de promoción es otra narrativa paralela que se construye cogiendo elementos de la propia película o serie, pero, pero bueno, en un relato distinto y con sus propias piezas, ¿no? Con sus propias herramientas, de Claro, las que, digamos que, de las que claro, emana todo material gráfico que se utiliza para conectar la película o serie con su público. O sea que en ese campo concreto, en los últimos años ha habido un cambio brutal. Esta gente de Equipo Sopa fueron bastante pioneros en eso, porque además se encargaron de elegir, o bueno, ellos cuentan que tuvieron la suerte de caer en manos de gente con proyectos singulares, ¿no? Que permitían innovar y buscar nuevas maneras de promocionar y tal. Pero eso al final ahora se está extendiendo, ya hay bastantes agencias y estudios de diseño y tal que tienen cada vez más en cuenta todo este mundo narrativo que hay que construir y que además es mucho más versátil y está mucho más ramificado, ¿no? Porque mira, hay algo interesante en esto que estabas describiendo justamente, que es que hemos pasado, digamos, de una comunicación publicitaria de una película, un documental, o o un programa de TV, no importa, cualquier producto audiovisual, que una comunicación publicitaria que se construía a partir del producto ya realizado, que tomaba incluso fotogramas y tomaba audios de la propia obra, digamos así, y a partir de eso lo único que hacía era reforzar el mensaje, aparentemente, de lo que se quería contar de la película. Creo que a partir del crecimiento de las plataformas como Netflix, por ejemplo, o Disney Plus, o cualquiera de las plataformas que hoy existen, y que son productoras además, esa lógica ha cambiado al punto tal de, como bien dices tú, se empiezan a construir narrativas previamente que van creando un marco de referencia
cuyo resultado parece ser la película, la serie o lo que claro. fuere, ¿no? Y hay una cosa chula que es que el marketing mentiroso deja de ser tan necesario, porque, bueno, aparte que ahora se produce mucho más, también hay mucho más público, y entonces se trata de identificar muy bien cuáles son las palancas que hacen que alguien decida ver esta serie o película, pero no necesariamente mintiendo, sino eso, buscando ahí las perlitas que de verdad apelan a la audiencia de una manera significativa, o sea, de verdad, ¿no? Y entonces, eh, igual es un poco extrapolar, pero eso tiene muy buenas consecuencias así en el largo plazo, porque el marketing mentiroso es muy cansado, ¿no? A la gente Ujú. le hace desconfiar y entonces esto está bien, yo creo que esto permite además que, pues eso, que la gente que hace series y películas se acostumbre también a eso, a hacer cosas con las que realmente conectan con un público, ¿no? Entonces, en todo eso, la narrativa es súper importante y ahí, o sea, es un relato construido, pero no tramposo, ¿no? O sea, esto así hablando Ah, como idealmente, pero que sí hay esa base, ¿no? De tratar de identificar lo que hay de bueno en un producto, en este caso de ficción o audiovisual, para llegar a las personas a las que exactamente les puede interesar. Y eso también influye en la manera de decidir qué contenidos se hacen y cómo se hace, ¿no? Y bueno, eh, Luis León decía en el libro que si se quiere construir algo con valor, hay que perder el miedo a que no se entienda o incluso a que moleste, ¿no? Porque, en fin, se trata de encontrar a la gente a la que ni le molestas, o sea, y que entiende lo que estás proponiendo. hay una cuestión que tiene que ver con esta construcción, obviamente que tiene que ver con el cine, particularmente con todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual, que es obviamente la conexión emocional de las imágenes, por un lado, y de esta narrativa visual, eh, pero fundamentalmente también la construcción de atmósferas. Eh, Creo que desde la perspectiva que lo estás planteando, justamente eh, la construcción previa de una narrativa que va a dar soporte a ese producto, también de alguna manera va definiendo cuál es la atmósfera en la cual el espectador se va a involucrar cuando asista a esa película, a ese video, a ese programa, a lo que fuere, ¿no? ¿Qué relación encuentras entre la atmósfera, la narrativa y el diseño en esto? Bueno, hay una profesión que es de las más desconocidas del cine, porque, em, claro, este libro plantea una mirada sobre las series y películas solo desde lo gráfico, ¿no? Para ver si hay una arteria que las une a todas y muchas están conectadas, otras no tanto, pero bueno, sí que es curioso que ha salido como un retrato distinto de lo que es una peli, ¿no? Y ahí hay una profesión que es la del grafismo de rodaje, grafismo y pintura de rodaje, que está o sea, que se encarga fundamentalmente de generar esas atmósferas que tú dices. O sea, por ejemplo, Sandra Balbeck, que es quien entrevisté para el libro, es grafista y pintora de rodaje y ella pues genera o sea, hace todo tipo de piezas gráficas que juegan en la acción, que aparecen en cámara y que sirven, pues eso, muchas veces para generar una atmósfera creíble, una época, reproducir una época, carteles de un momento histórico determinado. En un pueblo del oeste, pues todos los carteles de las tiendas. Si se hace un biopic, pues reproducir, por ejemplo, ella hablaba de un par de biopics de pintoras, ¿no? De Hilma Clint y tal, y entonces ahí hay que reproducir la obra de esta pintora en proceso, ¿no? Y que sea verosímil. Entonces, todo eso rema a favor de que la narrativa de la película sea creíble y que deje pasar las emociones, ¿no? Que al final es de lo que se trata, porque pocas cosas te sacan más de una peli que un vestuario o un atrezo que canta, ¿no? Mal hecho, que se nota que está ahí desacompasado.
Y este curro que es, además, es un poco invisible incluso dentro de la propia industria, porque suelen ser personas que no están en rodaje, que hacen pues muchas veces el trabajo para el departamento de arte de las series y películas desde su casa, como si fuera un encargo de diseño más. Entonces Sandra, por ejemplo, reivindica que, que estar dentro del rodaje hace que este trabajo sea, aparte de mucho más fluido, mucho mejor, porque estás ahí en el set, entiendes perfectamente qué necesidad, qué solución hay que aportar a esa escena, a ese decorado o a una secuencia, porque estos elementos gráficos a veces no solo generan un contexto, sino que son piezas fundamentales para que la trama se mueva. Una carta, yo siempre destaco que Sandra es la autora de una carta que firma Unamuno mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar, que para la historia de España es un documento histórico súper importante. Y ella en esa película fue la encargada de mecanografiarla y firmarla reproduciendo la firma de Unamuno. Y como eso hay otros muchos elementos, ¿no? O sea, lo gráfico a veces es muy importante para que la trama se mueva, ¿no? Y eso, si no está bien hecho, pues puede Y fastidiar la película. en el libro tú has puesto un especial énfasis, o diría que el foco del libro está justamente en estos oficios silenciosos, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Aquellos eh, que son claves para la construcción de este relato cinematográfico, pero que al mismo tiempo eh, pasan digamos, al final de de la peli con los 5.000 nombres que pasan al final de la película, los créditos, ¿no? Y lo interesante del libro, que yo recomiendo obviamente, de la vida gráfica de las películas, tiene que ver con esto, ¿no? Que rescata aquellos oficios silenciosos de personas que cuando yo me encuentro la primera vez con el libro, es muy interesante porque es gente que ha trabajado, dilo tú, bueno, con Amenábar, obviamente, con Almodóvar. Sí, claro, claro. eh, Sí, y sí, sí, gente que trabaja en producciones muy importantes y tal. Pero bueno, yo he intentado que no sea como un relato muy llorica, ¿sabes? Que no sea una cosa eh, como de muy de queja, ¿no? Sino que sea una cosa constructiva. Es que también es verdad que, pues, que la industria se ha multiplicado en los últimos años porque se produce mucho más y eso sí, mucho más rápido, que eso sí, eso sí lo apuntan muchos de los entrevistados. como dices, no es una versión de queja, todo lo contrario, es una puesta en valor de aquello que no se ve Claro, y que sería bueno conocer. sí, porque es que las disciplinas del diseño, no solo en el cine, o sea, o de la creatividad en general, pues quien no las ejerce no se las imagina muy bien. O sea, sorprendentemente, pues hay mucha gente que no entiende en qué consiste hacer un cartel o hacer una campaña o, o eso. Entienden el resultado, pero no el proceso y lo que implica. Y a veces parece eso, que solo hay que tener como destrezas gráficas y menos intelectuales, ¿no? Y es eso, en la producción de una película, claramente quien idea la película no son estas profesiones, pero sin estas profesiones no existiría la película. O sea, son elementos clave. Y entonces, sí, es una manera de, pues eso, ya te digo, no tanto reivindicar, pero sí visibilizar que esta gente tiene su peso específico, pero no tanto por una cuestión de ego, ¿no? O sea, visibilizarlo para que se les haga caso, sino para hacer mejor su trabajo, para mejorar la Ujú. conversación. Porque además esa conversación cambia muchísimo en función del rol, ¿no? No es lo mismo hacer un dossier de venta de una película que se hace cuando la película no existe para tratar de levantar la financiación o atraer al talento, eso, ayudar a quienes la quieren producir o la quieren dirigir a contársela a otras personas para sumar apoyos, que hacer los títulos de crédito cuando la película ya se ha terminado eh, pues por ejemplo, cuando la película ya ha pasado por salas,
que llegue a una plataforma de televisión, que ahí también tiene sus necesidades gráficas específicas para destacar en todo el mosaico de propuestas que hay. Entonces, pues sí, es simplemente eso, poner una linterna en las películas solo desde lo gráfico y ahí se ve, pues de qué manera eh, pues estas profesiones son significativas y pueden mejorar. Y ahí otro punto súper interesante, cómo pueden colaborar entre sí, porque mucha de la gente que yo he entrevistado la conozco porque he trabajado con estas personas y a veces saltándonos el protocolo, ¿no? O sea, yo tenía que hacer la gráfica de estreno de una peli y quise saber quién había hecho el branding dentro de la peli, o sea, la composición del título y saber quién había, o sea, qué tipografía era y por qué había tomado esas decisiones creativas para ver si me servían a mí en la fase de estreno. Y esta persona es Nacho Platero, que es uno de los entrevistados, que entonces era grafista y ahora es responsable de postproducción creativa de una multinacional que se llama Delax, que es una empresa de servicios para la industria audiovisual. Y siempre que nos vemos me agradece ese gesto como si fuera una cosa muy excepcional, ¿no? Pero, o sea, que en ese caso tampoco es que salvásemos nada fundamental, pero sí que, pues eso, genera un talante, una comunicación que hace que las cosas tengan más sentido, ¿sabes? Y que funcionen mejor. Y como ese caso hay miles, ¿sabes? Y por ejemplo, em, una queja muy habitual es que para hacer un buen cartel necesitas unas buenas imágenes, unas buenas fotos. Y esas fotos, si se hacen las cosas con presupuesto y no sé qué, se hacen en una sesión de fotos, en unos posados. Pero muchas veces pues hay que tirar de las fotografías que se hacen durante el rodaje. Entonces la comunicación entre quien hace la fotografía de rodaje y quien diseña la campaña de estreno es fundamental y muchas veces no se da. Se va dando más, pero muchas veces no se da. Hasta el punto de que Manolo Pavón, que es el fotógrafo de rodaje que aparece en el libro, se ha hecho cartelista, porque ya, o sea, a fuerza de hacer fotografías, él que luego ve usadas en carteles que él no ha diseñado, pues ha decidido tomarse la justicia gráfica por su mano y dedicarse a hacer carteles. Así que, así que sí, es... O- hoy, digamos que saliendo ahora un poco nada más de este tema, eh, digamos que la- de alguna forma la comunicación visual puntualmente es una manera de eh, construir algo como lo que podemos llamar memoria colectiva. Eh, y vivimos rodeados de imágenes, de estímulos, de un montón de, de relatos simultáneos, ¿no? Eh, ¿Crees que eso ha cambiado nuestra capacidad de atención? Pero fundamentalmente esto ha cambiado nuestra capacidad de interpretación visual, porque digo esto porque en lo que estamos hablando, justamente, parece que hay casi una lógica, ¿no? Es decir, yo propongo esto tiene una construcción de un relato que es absolutamente consistente y que la gente va a interpretar lo más aproximadamente, digamos, posible a la idea que queremos comunicar. Pero al mismo tiempo, esas personas que están asistiendo a esa construcción de esa narrativa están siendo bombardeados por cantidad de estímulos. ¿Crees que todavía hay espacio para esta construcción con cierta coherencia y construir también una memoria colectiva un poco más coherente? Pues es que es un pedazo de pregunta, Marcelo. Es que va todo rapidísimo ahora, rapidísimo. Y de hecho es una queja muy habitual eso, bueno, y no solo en el terreno cinematográfico, en general, pues claro que la generación de imágenes es que ahora es eh, ultrasónica y entonces yo no sé hacer un pronóstico de eso. Yo sé lo que yo estoy haciendo, que es quedarme un poco en la retaguardia. O sea, porque sí, a mí me parece, claro, como yo he ido derivando mi carrera más
al concepto que a la ejecución gráfica para, para idear un buen concepto, pues hay que ir despacio y hay que hacer las cosas a fuego lento y hay que, pues eso, mirar con atención. Eh, yo qué sé, la gente, últimamente oigo mucho que la gente ve las películas a doble velocidad y cosas así. Las redes sociales ya están consideradas como una cosa adictiva y que nos está, que está aniquilando nuestra capacidad de concentración y tal. Pero es que es eso, ahora estamos como un poco ahí en mitad del fuego cruzado con un montón de tendencias contradictorias, ¿no? Pero yo sí que creo que hay un espacio para ir despacio y hacer las cosas reposadamente. Y claro, a mí esto me conviene porque para hacer una narrativa, sobre todo, que yo, pues eso, para construir un buen relato en el sentido que sea, en un libro de entrevistas, en una novela o en una narrativa estratégica para una empresa o una entidad social, yo necesito hablar con personas, entender muy bien cómo funcionan las cabezas y las emociones de la gente que emite los mensajes y la gente que los va a recibir. Y bueno, se puede tirar de muchos datos. En ese punto hay una, en tu enfoque digo esto, ¿no? Hay una diferencia sustancial entre escribir una novela eh, y cuando abordas el desarrollo de una narrativa para un proyecto cultural, por ejemplo, o para un proyecto audiovisual. Digo esto en función justamente de esto, de los tiempos por un lado y del conocimiento, ¿no? De la otra persona. Cuando escribes en una novela, ¿tienes el mismo enfoque? Bueno, una novela no es, digamos, un mecanismo tan interesado como la narrativa para comunicar algo, ¿no? Que detone un comportamiento en otra gente, ¿no? En las novelas, pues yo qué sé, se deja más abierto a lo que tú cuentas. Genera en las personas sin haberlo meditado así en plan maquiavélico, ¿no? Pero el proceso es muy parecido, porque es entender bien eso, yo qué sé, cómo las acciones llevan incorporadas ahí unas emociones con las que la gente se identifica y eso les hace reflexionar, cambiar de actitud y cambiar de comportamiento, ¿no? Y lo que sí Eh, es que o sea, construir una narrativa ya sea un cartel, o sea, un cartel es un haiku, es resumir una película en una sola imagen con su tagline correspondiente y eso es una narrativa en sí misma. Y una novela o una película es, pues es eso multiplicado por 1 millón, pero en realidad la base, el esqueleto es muy parecido. mucho se habla hoy de storytelling, lógicamente, y hay también una confusión con respecto a esto, ¿no? Como que el storytelling es lo mismo que la narrativa. Eh, digamos, si tuvieses que encontrar una diferencia sustancial entre lo que es una narrativa auténtica y un storytelling que por lo general tiene la búsqueda de un posicionamiento comercial, o cuyo objetivo final tiene que ver con conectar a la gente rápidamente para apelar a que las personas compren un determinado producto o servicio. Eh, ¿cuál crees que en el fondo es la diferencia sustancial entre construir una narrativa auténtica y un storytelling? Ya, pues hombre, ahí lo que claramente marca la diferencia es la reacción de quien recibe el mensaje, ¿no? Si una narrativa mentirosa, pues igual puede tener su efecto, pero digamos que, no sé, de una manera mucho menos... Yo creo que la gente cada vez castiga más un mensaje mentiroso, engañoso, ¿no? Por lo que decíamos antes también. Pero bueno, yo por ejemplo trabajo mucho para entidades sociales, asociaciones de pacientes y gente que tiene unas necesidades como colectivo muy concretas y que se dirigen a gente con objetivos muy concretos que tienen que ver con mejorar su calidad de vida y hacer transformaciones sociales
que en realidad benefician a todo el mundo. Y ahí la diferencia es precisamente indagar muy bien en las verdades, ¿sabes? Como saber identificar muy bien qué hay de cierto en lo que cuentas y traducirlo de manera que va a generar identificación en otras personas que no comparten esa circunstancia. Pero yo creo que es eso, saber ir a la esencia y sacarla ahí, el corazón emocional de las cosas que comunicas. Y yo creo que eso al final hace que la narrativa sea muy evidente si es muy tramposa o no. ¿No? No sé. Hay, Pero hay, estoy viendo ahí a Alejandra que pregunta algo o hace un comentario. Les recuerdo que pueden dejar comentarios y preguntas así al final se las traslado a Pablo y conversamos sobre eso, ¿vale? Justamente en relación a esto que estabas diciendo, ¿tú crees que el diseño, y en este caso el diseño de una narrativa, fundamentalmente, puede generar una verdadera transformación social a través de estas historias que cuenta? bueno, un poquito de muchos, yo creo que sí. O sea, no sé si una sola narrativa, pero desde luego una actitud comunicativa y sí, sí, vamos, una de las narrativas más gordas que he escrito fue contar 40 años de COCENFE, que es una confederación de asociaciones de personas con discapacidad aquí en España, ¿no? Discapacidad física y orgánica, que son dos tipos específicos. Y me tocó contar 40 años de esta entidad en un libro biográfico eh, y ahí vi de qué manera, a base de narrativa, entre otras muchas cosas, estas asociaciones han cambiado, o sea, millones de cosas, millones, o sea, claro, yo en ese momento no conocía tanto ese mundo y yo pues pensé que fundamentalmente habían introducido las rampas en los edificios, las aceras rebajadas y cosas así muy evidentes, ¿no? Del espacio público, del espacio físico y tal. Y en realidad uno de los puntos fuertes de todos sus logros era cuánto habían cambiado en el pensamiento, porque es lo que más limita. O sea, el grandísimo enemigo de la inclusión es la falta de empatía, que en la inmensa mayoría de las veces sucede por falta de conocimiento. O sea, que bueno, que no sé, cada uno se enfrenta a estos temas según le vaya la historia, pero muchas veces simplemente comunicar que alguien está en un lugar y no se le ha visto hasta ahora, ¿no? Es un poco la pulsión del libro de las profesiones gráficas también, que en realidad es eso a mí lo que más me interesa, ¿no? O sea, remar a favor o sea, tratar de construir como una voz identitaria que amplíe la presencia social de determinados colectivos, ¿no? Y ya te digo, en el caso de Cocenfe, a base de narrativas y de muchísima interlocución que ha provocado todas esas campañas, todas esas reivindicaciones y tal, han hecho cambios absolutamente transversales en la sociedad española. O sea que lo tengo clarísimo. Y este librito de la vida gráfica de las películas, que es una cosa muy, muy humilde y tal, pues está generando poco a poco que se hable de esto. El otro día estuvimos en la Academia de Cine de España. Yo qué sé, pues sí, 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 para mí claramente. Finalmente, en esto tiene que ver, como comentaba antes, se trata de trabajar una puesta en valor, ¿no? Y cuando hablamos de una puesta en valor, lo que decíamos antes, no para estar por sobre de, ni para quejarse por la falta de, sino es decir, mira, esto está aquí y esto contribuye de alguna forma a que esto de lo que tú disfrutas, de lo que tú vives, de lo que tú piensas, de lo que te hace feliz de alguna forma o te enseña. Bueno, hay muchas cosas que están detrás y es genial ver que no es fruto del azar
ni de la genialidad de una persona en particular, sino que es fruto de un trabajo colectivo. Hay algo en tu trabajo, y tú haces mucha referencia a esto, que tiene que ver con el desarrollo de narrativas justamente para sectores muy específicos que muchas veces están o discriminados o dejados de lado o invisibilizados. Eh, y de alguna manera se desprende de lo que estabas diciendo recién, que lo primero es la ignorancia. La ignorancia es justamente el primer punto que hace que, eh, eh, digamos, haya una oposición o una negativa frente a determinados temas. Entonces, la narrativa ayuda a romper de alguna manera el hilo de la ignorancia. Y lo segundo tiene que ver con otra cosa que estabas diciendo a lo largo de toda esta charla, que tiene que ver con esto de escuchar al otro y entender al otro para saber cuáles son sus verdaderas necesidades. A partir de ahí también se construye una narrativa en común. Me parece que Claro, es súper interesante, y a veces no tomamos verdadera dimensión en el campo del diseño, de la comunicación, de la publicidad, del marketing, etcétera, etcétera. Todas las profesiones que están ligadas a estas actividades, eh, que hay una responsabilidad social, y no lo digo como una carga, sino como algo muy concreto, en ayudar a que se consolide un modelo social mucho más amable para todos y mucho más afín para todos. Eh, claro, y más divertido, porque en todo ese proceso hay mucha interacción, o sea, para construir esos relatos identitarios que tú mencionabas, porque al final es un branding, ¿no? O sea, tú estás generando un relato a favor de un colectivo que lo que está haciendo es contar quién es, qué símbolos le representan y en qué lugares se encuentra, ¿no? Y, y entonces para hacer toda esa bola bien hecha, hay que hacer talleres, hay que hacer entrevistas, hay que hacer roleplay, que eso yo siempre lo hago con gente que sabe mover a la gente, ¿no? Que es todo un arte. Y eso es súper enriquecedor, ¿sabes? Y de ahí sale las palabras adecuadas y los logotipos significativos y las publicaciones que tienen que ver con con la realidad de esas personas, ¿no? Y es eso, en fin, yo qué sé, lo de la sostenibilidad ahora está también como, bueno, está siempre cuestionado porque parece que es una moda, que no sé qué, qué tal, pero que es verdad, que merece la pena, o sea, sostenibilidad en el sentido no solo medioambiental, sino también social, ¿no? De inclusión, no sé qué. Pues que merece la pena tratar de hacer las cosas para que quepa más gente y estemos todos mejor avenidos, ¿no? en este espacio dominado por la inmediatez que hablábamos antes y este tipo de bombardeo que recibimos permanentemente de mensajes, de relatos, de narrativas visuales, audiovisuales o lo que fuere. ¿Crees que todavía hay espacio para desarrollar una sensibilidad narrativa? Un poco lo hablabas con el tema del tiempo, ¿no? Pero Sí, y yo qué sé, o sea, la IA, no sé, nos va a cambiar el imaginario, ¿no? Ya, porque ya, yo qué sé, va a llegar un momento que es que empieza a hacer ya sus propios refritos gráficos y narrativos y nos quite de en medio. No lo sé, la verdad que no tengo ni idea, pero bueno, también cada vez hay más gente con un discurso y bueno, por suerte, por desgracia, pues todos tenemos ahora un altavoz, o sea que la cuestión es cómo lo utilizamos y para qué. sí, el problema es que la convivencia de los diferentes altavoces nos genere un ruido que haga que en vez de Claro, escucharnos, nos dejemos de escuchar todos, ¿no? Que es de alguna manera la pérdida de relevancia del mensaje o del pensamiento en un escenario en el que todos gritas. Si todos gritan, tal vez, por eso decía la sensibilidad narrativa, tal vez en el espacio donde todos gritan, el silencio sea la respuesta, ¿no? pues hombre, sí, sí, no sé dónde oí el otro día. Ah, sí, una revista que se llama Ethic, que se dice Ujú. aquí en España, Sí, exacto. hablaban de que ellos hacen contenidos a fuego lento, ¿no? En profundidad, no sé qué. Y decían
que, bueno, que igual tiene sentido dejar de informarse todo el rato. O sea, que con que te informes una vez al día es suficiente. Y luego en esto que tú dices, por ejemplo, en el cine, aquí en España, por lo menos que yo observe, cada vez hay más duplas, más gente, o incluso gente que escribe novelas entre dos personas y así. O sea, que yo creo que para no llevar la responsabilidad del altavoz y de la marca personal y no sé qué, pues que la gente se está agrupando, las moléculas se van reagrupando de otras maneras. Sí, Pero pero probablemente lo revolucionario hoy sea volver a la esencia de lo humano que tiene que ver con lo gregario, fundamentalmente. Frente a un contexto que busca el aislamiento individual, un hecho revolucionario, un acto revolucionario es volver a las raíces de lo que nos hace humanos. claro, pero lo gregario bien, o sea, lo gregario no limitante, ¿no? Juntos pero no revueltos ni Sí, sí, amontonados. que los grupos a veces que aplatanan un poquito la inteligencia, ¿sabes? Pero sí, yo soy muy fan del movimiento asociativo, súper fan, me parece que es ahí como una vesícula biliar de la sociedad súper importante, que además están, por lo que yo veo, las asociaciones cada vez más profesionalizadas y que haciendo una reivindicación propia mejoran todo el espectro social, ¿sabes? ¿Crees que hay alguna historia que el diseño contemporáneo no ha sabido contar todavía? Pero el diseño, cualquier diseño. El diseño en general y el gráfico en particular, en este caso, ¿no? El diseño en comunicación visual, si quieres llamarlo más, un poco más amplio. Bueno, pues ni idea, la verdad. Ahí me pillas. Total. No sé qué, tú sabes más de estas cosas, tú tienes una opinión sobre eso. No, no Algo. bueno, sí, en realidad tengo algunas opiniones, pero son poco, son políticamente incorrectas, pero creo que la principal narrativa que el diseño tiene que no ha sabido armar es la propia narrativa del sentido del diseño, el por qué y el para qué. Ah, bueno. De alguna forma tu libro también es un aporte a esto de el sentido, ¿no? Hablamos de diseño de sentido, Analia Salvini, que va a estar por aquí también en alguna charla, el diseño de sentido, es decir, la razón de ser de lo que hacemos. Y la ausencia de una narrativa sobre esa razón de ser también está de alguna manera equiparada con esta queja permanente de la desvalorización de lo que hacemos, ¿no? Sí, sí, total, total. Pero es que sí, de ahí venía también un poco las ganas de escribir, de hacer estas entrevistas y tal. Porque es que yo creo que ahí hay varios problemas. Yo creo que en el mundo del diseño hay mucha gente que no se atreve a ser artista. Y entonces esto, claro, le debilita mucho la autoestima creativa porque pues está, o sea, la comunicación gráfica siempre es al servicio de una idea ajena. Y entonces hay que saber, el ego hay que saber dimensionarlo ahí. Y eso, por ejemplo, en el cine es muy evidente porque las películas son ejércitos y hay un tiempo súper tasado y entonces hay una jerarquía muy férrea que afortunadamente está cambiando mucho en su manera de comunicarse, ya no se grita tanto, dicen, en los rodajes y no hay unos cúpulas en las empresas súper agresivas y tal, pero bueno, que para que una película salga hay que acompasar el ritmo y tal. Y entonces, claro, pues si tú no estás cómodo en eso, pues no puedes alzar la voz con un mensaje así potente y concreto. Y luego yo creo que falta un poquito de conciencia colectiva, ¿sabes? De conciencia colectiva para que el diseño pueda tener eso, una presencia social basada así en un relato propio potente. Lo bueno es que también el diseño abarca tantas disciplinas distintas que es que, pues es que es complicado eso. Voy a pasar antes de cerrar, voy a pasar a algunos comentarios y preguntas. Alejandra preguntaba y agregó algo más.
comentabas sobre las campañas de concientización sobre el tema de salud, cuando hablábamos, obviamente, del caso que contabas tú de este libro que habías realizado, y habla sobre el tema del el uso de la narrativa audiovisual, por ejemplo, en pandemia, ¿no? El tema de vacunación, uso del barbijo, etcétera. El rol ahí de la comunicación y de la narrativa para, de alguna manera, convencer a la gente de que, bueno, adhiera a determinados aspectos de la salud pública. Eh, Ya, pues sí, eh, lo que sí, pasa es que, claro, visto lo visto, como siempre decimos, ¿no? Cuando la pátina del tiempo hace que las lecturas sean totalmente diferentes, ¿no? claro, claro, Eh, y visto lo visto y el agua pasada sobre ciertos temas, algunas narrativas construidas que con una muy buena intención y con una idea muy positiva, terminaron siendo en algunos casos funcionales a otras cosas que no eran tan interesantes para nosotros como sociedad. ya, con sociedad. Mm. Sil Gribaudo dice, cuando te enfrentas a un manuscrito en crudo, ¿cuál es tu proceso, Pablo, para encontrar esa coherencia invisible, para encontrar el alma del texto? Ya, bueno, para encontrar el alma del texto, pues es que, claro, depende mucho de si es si es una narrativa por encargo o si es un texto mío de novela o de guión. Pero Supongamos que tienes que, pues justamente, produces una narrativa para un colectivo específico particular que tiene un fin social determinado. es que lo fundamental es saber qué cambio quieres producir, para qué estás contando algo. Y luego entender muy bien en quién quieres producir ese cambio, ¿no? O sea, eh, luego ya vienen otras capas, ¿no? Como ver qué están contando otras organizaciones que buscan lo mismo, o en qué puntos se puede converger, en qué puntos es mejor diferenciarse y tal. Pero lo fundamental es para qué estás construyendo ese relato, qué quieres conseguir. Y luego ya viene, pues, quién habla, cuál es la voz, ¿no? O sea, si habla la entidad en primera persona, si lo vehiculas con un personaje específico para llevarlo como muy pegado a la tierra, si utilizas un léxico, un campo semántico, un léxico que sea especialmente útil para que ese público al que vas te entienda y te siga, ¿sabes? Luego ahí ya se va construyendo todo el relato. Y luego, claro, en las narrativas así más estratégicas de comunicación corporativa, no sé qué, hay veces que no te puedes pasar de metafórico, ¿no? Pero otras veces sí hay que buscar una metáfora potente. eh, pues si el mensaje puede ser un poquito más emocional, pues buscar un lenguaje más, un poco menos evidente, ¿no? Pero vamos, eso, respondiendo a la pregunta, para mí lo fundamental es entender muy bien qué quieres conseguir con ese relato. ¿Cuál es el cambio que esperas que Claro. suceda, ¿no? Sí, Y en términos, si fuese para una marca comercial, sería cuál es el objetivo que quieres alcanzar, el objetivo comercial y de posicionamiento que quieres alcanzar. Y probablemente en ese texto crudo, como decía Sil, ahí estén las claves, las palabras clave que te servirán como una especie de migas de pan de Hansel y Gretel para ir construyendo el relato, la narrativa con cierta coherencia sin olvidar aquellas cosas que son importantes de decir, además de, claro. obviamente, que te van a llevar a esa idea de la que hablabas de qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Luis Felipe Jauregui dice, te pregunta, ¿crees que existe en estos tiempos algún cartel que valga la pena enmarcar, como cuando se consideraban piezas de arte, por ejemplo, Saúl Bass, ¿no? Uno se acuerda Ya. de The Man with the Golden Arm o cosas por el estilo que han sido siempre o Vértigo o carteles de ese tipo, ¿no? Que hoy por hoy son casi piezas de arte. ¿Es posible destacar un proyecto narrativo mediante el diseño en un mundo donde la moneda de cambio de atención es tan difícil de obtener? Son dos preguntas en una. Si hay, Pues ¿crees que hay mira, hoy carteles así? Y sí. mm,
Pues justo a ver, en varias de las entrevistas del libro y de luego todas las charlas que hemos dado, algunas de las personas entrevistadas y yo en escuelas de diseño y tal, hemos hablado mucho de eso, porque en concreto en el diseño de carteles, eh, pues hay como dos velocidades muy claras. Los carteles que son una pieza meramente publicitaria, que a veces está bien que tienen de clichés, y los carteles que necesitan acercarse a ser una obra de arte porque están vendiendo, eso forma parte del mensaje, ¿no? Y entonces ahí es muy interesante lo que hace gente como el cartelista de Yorgos Lanthimos, el director este griego, que es que sus obras son súper bizarras, ¿no? Él tiene un universo propio muy único y entonces su imaginario gráfico de promoción pues va rema a favor de esa cosa estrambótica, ¿no? Y vamos, es súper famoso este diseñador que se llama Marmatakis, me parece. Y esos carteles son muy chulos. O ahora en España ha cogido el relevo de Juan Gatti, que es una súper referencia, que es argentino, y Ujú. es una referencia en España porque, pues eso, ha sido el socio gráfico de Almodóvar en la gran mayoría de sus películas. Y ahora Almodóvar trabaja más con Javier Jaén, que hace unos carteles súper icónicos y chulísimos. Pero bueno, yo siempre he defendido que los carteles son piezas publicitarias y no creo que tengan la obligación de ser enmarcados para decorar una casa. Y Saúl Bas pues tuvo la suerte de que pudo innovar muchísimo y hacer esas cosas tan concretas vamos, es que son incombustibles los carteles de Saúl Bas. Son la referencia de muchísima gente. Pero a, a lo largo de cualquier carrera de diseño, digamos, es clave hacer una revisión del trabajo de Saúl Bassi, fundamentalmente lo que tiene que ver con el mundo del cine, ¿no? Digamos, probablemente sea el primer, no quiero ser injusto, pero probablemente haya sido el primer grafista en el cine con un enfoque conceptual y gráfico muy potente, ¿no? De alguna manera rompió el paradigma de la foto o la ilustración del o la protagonista o de una situación en particular e involucró, lógicamente en algunas películas además, si es Hitchcock o, por ejemplo, por decir algo, digamos que tienes más campo para la metáfora y para la construcción simbólica, ¿no? Eh, sí, bueno, bueno, que se han hecho muy populares, ¿sabes? Como la Gioconda o la imagen de Frida Kahlo, que está fenomenal, pero que eso es una referencia para quien se dedica a hacer diseño de carteles un poco peligrosa, porque no todas las películas admiten un cartel tipo Saúl Bas. Y exacto. eso genera, sé de buena tinta que a veces genera mucha frustración. Aquí te pregunta Marianela Arocio, dice respecto a la metodología de trabajo, ¿qué recursos o herramientas te resultan más eficientes para lograr transmitir tu idea lo más fielmente posible respecto a lo que surge de tu cabeza, de tu imaginación? La conversación, eso es claramente lo más útil. El tener clientes con quienes se puede establecer un diálogo. O sea, no hay software que supere eso. O sea, cuando tienes que trabajar a ciegas es muy difícil. Y eso yo sí he observado, no sé si porque ahora hago mucho menos diseño gráfico y mucha más narrativa, que ha mejorado muchísimo. O sea, ahora la gente está mucho más abierta a ese Eh, diálogo. Digamos que hay algo que decía Munari, Bruno Munari, con aquello de dentro del problema está la solución, ¿no? En definitiva, el diálogo con el cliente, en este caso, o con quien sea el propietario del encargo, de alguna forma, te permite ver dentro del problema para poder encontrar la solución, ¿no? De ahí surge justamente esta idea y que podría decir que es transversal a todos los diseños. Claro. Dentro del problema está la solución, no está afuera, está dentro. Entender, comprender es la parte esencial, ¿no?
Se nos está acabando el tiempo, así que les voy avisando. Creo que no me quedé con nadie afuera. Agradece Sil, claro que sí, gracias a ti por el comentario. Una cosa más que me interesaría o me interesaba remarcar en esto. eh, en tus proyectos siempre aparece una mirada muy humana sobre la comunicación. Es decir, tu foco y lo refuerzas mucho con esta idea del diálogo. Eh, ¿Qué responsabilidad crees que tienen hoy los creativos en general en la forma en que estamos construyendo justamente estos imaginarios colectivos? Pues, a ver, pues, sin querer poner mucho el peso en quien no le corresponde, pero pues atreverse a decir las cosas, ¿no? Atreverse a decir, oye, por aquí no va bien o este mensaje no, no sé, pues eso, reforzar ese sentido de la conversación o, bueno, en muchos sentidos distintos, ¿no? En el caso de la vida gráfica de las películas, pues ensanchar así, hacer activismo cotidiano, ensanchar tu espacio diciendo, oye, mira, ¿por qué no hacemos esto de otra manera o vamos a cooperar de esta forma? Yo creo que es eso que el compromiso personal es lo que hace que un poquito de muchos consiga que las cosas cambien. Bueno, nada, se nos acaba el tiempo. Tengo que despedirlo a Pablo agradeciéndole, obviamente, agradecerlo por mostrarnos además una mirada diferente a los diálogos que tenemos habituales. Sabes tú, has visto algunos, seguramente que las temáticas son muy variadas y Ya, en este caso en particular nos parecía que era como importante contar este punto de vista con foco en la narrativa, en la comunicación. Aquí agradecen, gracias Luis Felipe, gracias por abarcar tantos temas sobre el diseño. Cada vez estoy más convencido de que el diseño está inmerso en cada aspecto de la condición humana. Un abrazo desde Colombia. Ah, porque hoy no nos han puesto de donde estaban hoy, pero bueno, hay de todos los países bueno, de Iberoamérica. Muy interesante, dice aquí ayer. eh, y enriquecedor la mirada y el aporte de ambos. Un placer escucharlos. Muchas gracias. Saludos. Ahí agradece a Alejandra también. Hermosa charla, dice Florencia. Gracias. Lo mismo Marianela. Bueno, nada, esto es la prueba, Daniel, lo mismo, es la prueba de lo que estamos haciendo, ¿no? Es un punto de encuentro donde vemos distintas temáticas y fundamentalmente también tratar de mostrar, así como has hecho tú con la vida gráfica de las películas, mostrar aquello que no se ve habitualmente de mucha gente. Aquí está de vuelta el libro para los que preguntan. Este es el libro, sí, ahí está. Pero también traer temas que no son los temas obvios y habituales de debate, ¿no? Es algo que nos pasa muchas veces en el mundo del diseño, que estamos discutiendo o conversando muchas veces durante años y años y años sobre lo mismo, ¿no? Como siempre digo, parece que no tenemos la capacidad de crearnos problemas nuevos, seguimos con los mismos viejos problemas de siempre. Pero bueno, en tu trabajo hay algo que es importante reforzar, es que cada imagen, cada objeto, eh, está diciendo algo más. Y ese algo más tiene que ver fundamentalmente con quiénes somos, con nuestra identidad, con nuestra forma de ser como colectivo social, de nuestra forma de ser como profesionales, por un lado, pero también como decía antes, como sociedad. Así que nada, Pablo, un placer como siempre la charla y te dejo a ti las últimas antes de despedirnos. nada, yo agradeceros también, he estado súper a gusto y nada, espero que sirva un poquito para defender las profesiones gráficas del cine y la creatividad en general. Y como decías antes, un poquito de cada uno hace mucho, ¿no? Bueno, esto de alguna manera, este espacio, y con los que están aquí, gracias Ro también, con quienes están aquí con nosotros, es una forma de decir, bueno, un poquito de cada, vamos construyendo algo mejor para todos. Te mando un gran abrazo y gracias nuevamente. Y a todos ustedes, nos vemos en el próximo Diálogos en 2 semanas por aquí. Y nada, que ya nos van quedando, creo que 4 más para este ciclo, así que cada vez estamos más cerca del final del segundo ciclo de Diálogos de Diseño y Comunicación que organiza
la editorial y la revista Experimenta en Madrid, junto con la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Argentina. Chau. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.